Señor les bendiga. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 21. Vamos a leer versículos 33 al 43 al 44. Vamos a leer hasta el 44. San Mateo 21, versículos 33 hasta el 44. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Voy a leer para ustedes. Síganme con sus ojos, por favor. Dice la palabra de Dios así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: ese es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca sus frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su misericordia para con nosotros, por su paciencia, por su maravilloso, por su grande amor, Señor. Padre, ayúdenos a entender esta palabra que voy a estar compartiendo. Y ruego, Señor, que podamos estar muy atentos, Señor, a su obra, a lo que usted ha estado haciendo con nosotros, el propósito que usted tiene para nuestra vida, que estemos atentos, que estemos poniendo mucha atención. No me refiero solamente en este lugar, sino el resto que nos queda de vida, Señor, para que no caigamos en el mismo error que cayeron estos judíos, los israelitas, por su orgullo, por su soberbia, Señor. Usted les quitó el reino. Señor, ruego, Padre, que nosotros seamos más inteligentes, más atentos, más humildes, Señor, porque el orgullo es el principal factor de el error, de alejarnos de usted y de cometer tantos errores, Señor. Ayúdenos, oh Señor, ayúdenos a permanecer humildes, como el ejemplo que usted nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo tenemos en las Escrituras.
Ayúdenos a estar atentos y a ser obedientes a su palabra, a usted, a la guianza del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Muchas gracias por su amor y por su paciencia para con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. El Señor Jesucristo, hermanos, aquí en este pasaje que estamos leyendo, la viña, el Señor la compara como el plan de Dios o la empresa de Dios para salvación de las almas. Porque todo eso es el principal propósito de Dios, que las almas se salven. Ese es eso es lo más importante para Dios. Claro, la vida diaria, el que estemos bien, el que disfrutemos de la salvación, el que vivamos con paz, con tranquilidad. Pero el principal propósito de Dios para todo ser humano es que las personas se salven. Como dice el apóstol Pedro, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, Él no quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, el Señor, hermanos, les está advirtiendo aquí a los israelitas, a los judíos, al pueblo de Israel, que el reino les sería quitado, que les iba a quitar el reino, porque no estaban produciendo fruto. Ellos se habían llenado de orgullo, de soberbia, y creían ellos, se equivocaron, se olvidaron de que todo es dado por Dios, hermanos. Todo es dado por Dios, todo es de Dios. Lo habían recibido del Señor y era para que lo compartieran con las demás personas, para que fueran luz a las demás naciones. Claro que el Señor, como la iglesia en nuestros días, es cierto que Dios dice que no participemos de las obras infructuosas, pero Él quiere que seamos ejemplo para las demás personas, que seamos luz en las personas que no han creído, que compartamos el evangelio para que las demás personas se salven. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque ese es el todo de Dios. Ese es el todo de Dios, que las almas se salven. Así como nosotros conocimos un día al Señor Jesucristo y fuimos salvos, fuimos sacados de las tinieblas, de las garras de Satanás. Eso es lo que Dios quisiera con todo el mundo, que todo el mundo procediera al arrepentimiento y se salvara. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Mucha gente se pierde y se está perdiendo y se seguirá perdiendo. Y mucha gente se va a perder. Pero no es la voluntad de Dios. Sucede eso, se da eso por incredulidad, hermanos. Por la incredulidad de las personas. Entonces estas personas, los judíos, se llenaron de tanto orgullo, de tanta soberbia, al grado de matar a su propio Mesías, al que estaban ellos esperando, al Señor Jesucristo. Lo mataron. No lo reconocieron, no pudieron reconocerle por su ceguera, una ceguera tan horrible espiritual, y no lo reconocieron como el Mesías. Los que conocemos la Escritura sabemos cómo el Señor estuvo predicándoles, enseñándoles, tratando de hacerles ver que Él era el enviado, que Él era el Salvador del mundo, pero lo rechazaron. Ahora, Dios le había prometido, y lo vemos a través de las Escrituras, pero vamos a ver unos pasajes nada más para tener la idea. Desde Abraham, Él le había dicho a Abraham que Él iba a ser de bendición para las naciones, y no solo Él, sino que su descendencia, porque ese era el plan de Dios. Vamos a Génesis, hermanos, por favor. En el capítulo 12... versículo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré.
y serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas, todas las familias de la tierra. O sea, a través de Abraham, todas aquellas personas que lo recibieran. Ahora, en el capítulo 22, versículo 18, aquí lo podemos ver con más claridad. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, tu simiente, tu descendencia, las personas que nacerían a través de él, el propósito era que las demás personas conocieran que Dios o del Dios verdadero, que conocieran al Dios verdadero, aquel con el cual Abraham tenía relación, tenía comunicación. Abraham logró conocer al Dios verdadero. La gente estaba perdida en la idolatría. Abraham salió de la idolatría, conoció a Dios y Dios quería usarlo para que otras personas también conocieran a Dios. Hermanos, y eso es el plan de Dios para la iglesia, para que otros conozcan el evangelio. Ese es el plan del Señor. Ahora, vamos al capítulo 26, en el versículo 4, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente o en tu descendencia. ¿Sí podemos ver eso, hermanos? Ese era el plan de Dios, es el plan de Dios. Abraham, pues era el ancestro del pueblo de Israel, es Abraham, Isaac, Jacob es Israel, de Israel nacen las 12 tribus y de ahí pues da principio el pueblo de Israel, porque ellos quedaron esclavos. Dios los sacó por medio, o usó a Moisés para sacarlos de la esclavitud. Y el plan de Dios, hermanos, para que esas personas fueran luz a las demás naciones, fueran la luz a las demás naciones. En el capítulo 28, en el verso 14, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Capítulo 30, versículo 27. Dice, y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Ahora, hermanos, en Gálatas 3:8 dice la palabra de Dios, no lo busque, pero Gálatas 3:8 dice, y la escritura, previendo, o sea, viéndolo anticipadamente, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque el pueblo de Israel no lo podía entender o no lo pudo entender. Muchos de ellos sí, una minoría, muy pocas personas, pero la gran mayoría, especialmente los líderes, los sumos sacerdotes, las personas que estaban en el templo, se llenaron de orgullo, se llenaron de vanidad y de menosprecio hacia las demás personas, especialmente, por supuesto, a los gentiles. Decían estas personas, no podemos acercarnos a ellos, no se deben acercar a nosotros porque nos van a contaminar, como lo dijo Pedro en el libro de los Hechos. Es abominación para nosotros los judíos acercarnos, comer con ustedes, llegar a donde ustedes, pero Dios me ha mostrado que eso no debe de ser así.
Ahora, hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Cuán importante es para nosotros, la iglesia, que seamos, hermanos, compartidos con el evangelio del Señor Jesucristo? Porque ese es el propósito que Dios tiene para la iglesia, que otras personas sean alumbradas con el evangelio del Señor. En Gálatas 28-29 dice: ya no hay judíos ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, claro, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por supuesto, por Dios hablando, porque es Dios el que está hablando aquí, él dice que nosotros somos linaje de Abraham. Si nosotros le decimos esto a un judío ortodoxo, nos escupe la cara, hermanos. No rechaza, estás loco. Si nosotros pudiéramos decírselo, pues nos catalogan de locos y nos rechazan. Pero es Dios, hermano, quien lo está diciendo. Es Dios. Dice que nosotros somos linajes de Abraham por Cristo, porque hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Somos uno en Cristo. Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Cristo. Y eso no es para que nosotros nos llenemos de orgullo. Decir: yo soy más santo, yo soy más puro, yo soy mejor que tú. No. Es para que nosotros compartamos la gloria de Dios con aquellas personas. ¿Cómo se hace eso? Por amor. Por amor a las almas perdidas. Claro, sin participar de las obras infructuosas, porque la Escritura nos dice que no debemos de participar de las cosas malas que ellos hacen. Pero debemos de ofrecerles, de brindarles el amor, darles la palabra en el momento que el Espíritu Santo nos guíe a hacerlo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, hermanos. Gracias a Dios, hermano, por Jesucristo, que estuvo dispuesto a levantarse de su trono, venir a sufrir tal contradicción de pecadores por nosotros, hermano. Por nosotros, porque los judíos se opusieron a él, lo menospreciaron, lo rechazaron. Y ellos, hermanos, no estaban dispuestos a compartir el reino de Dios. Cuando en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto, que el reino les iba a ser quitado y iba a ser dado a otros, dijo: ni Dios lo permita. Esas fueron las palabras de ellos. Ni Dios lo permita. ¿Por qué, hermano? Porque ellos estaban aferrados que ellos eran los únicos dignos de estar ahí en ese lugar. Es interesante, hermano, muy importante, muy interesante, porque a veces nosotros como cristianos podemos caer en ese error. Nosotros, hermanos, somos sacados de entre los pecadores y somos pecadores, y el Señor nos ha rescatado de las garras del diablo, pero para que seamos de testimonio a aquellas personas que están perdidas. Para que otros conozcan del Evangelio así como tú y yo lo hemos conocido. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por Jesucristo, porque en su sabiduría todo lo manejó para beneficio, para los que le íbamos a creer, para los que le creeríamos. La iglesia del Señor, mira, en el capítulo, estamos ahí, ¿verdad? Todavía en el capítulo 21. En el verso 41 dice que le dijeron: a los malos destruirás sin misericordia. Ustedes saben, hermanos, que el templo fue destruido, la ciudad fue quemada, el templo fue quemado, fueron llevados cautivos, muchos murieron, sufrieron horriblemente. Ahora, no era la voluntad de Dios que ellos pasaran por esa situación. No es la voluntad de Dios que nadie sufra. No es la voluntad de Dios que estas personas
hubieran pasado por toda esa desgracia, por todo ese tormento, por toda esa situación. Pero Dios, hermanos, el Señor Jesucristo en su misericordia les está advirtiendo por la dureza de su corazón, del corazón de ellos. Se los estuvo advirtiendo muchas veces. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, Dios estuvo usando a Jeremías para advertirles que Nabucodonosor iba a venir a llevarlos cautivos. Pero ¿por qué? Por la desobediencia de ellos, hermano. Por la desobediencia. No era porque como que Dios se lo disfruta. Ok, voy a mandar a Nabucodonosor, los va a traer, los va a llevar esclavos, van a morir muchos y van a sufrir porque me gusta hacerlos sufrir. No, por desobedientes. Dios usando a los profetas, uno de ellos Jeremías, que estuvo ahí constantemente predicándoles, hablándoles, y les dijo: si ustedes se arrepienten, no tendrán que ser llevados cautivos. Dios no permitirá que ese ejército se aproxime o los lleve cautivos. Pero sucede, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros provocamos la ira de Dios. Provocamos que eso suceda. Es cierto que gracias a Dios por su misericordia, pero el pasaje hermano, el versículo 41, aquí el versículo de Mateo 21, dice: y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Ellos mismos están reconociendo que eso iba a suceder. Esas no son palabras de Jesucristo, son ellos. Y dice: y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea, la empresa de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios para la gente, para la humanidad, se lo va a dar a otros porque ustedes no están dando el fruto. Y luego dice, y ellos mismos lo están reconociendo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿A quién es al que están desechando? A Jesucristo. ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es esa roca? Es Jesucristo. Moisés lo dijo: a él tienen que oír cuando venga ese profeta, el cual va a venir como yo, dice el Señor, se los enviará. Óiganlo, obedézcanlo. Porque el que no lo obedezca, dice, va a ser desarraigado de la tierra. Ahí está en Deuteronomio capítulo 18, ahí lo pueden leer. Ahí está. Y estas gentes tenían la escritura, hermanos. Eran personas que la copiaban, la sabían, la conocían, pero no reconocieron al Señor Jesucristo. No se dieron cuenta que Él era el Mesías. ¿Y por qué? Por el orgullo, hermanos. Por el orgullo, por la vanidad. Y le dice el Señor, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos. En el Evangelio de Lucas dice: ni Dios lo permita. Y no, Dios no lo quería, hermanos. Dios no quiere el mal para nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que suframos. Dios quiere el bien. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser obedientes a su palabra. Que Dios nos ayude. Lo que sabemos, hay que pedirle al Señor: ayúdame a obedecer. Yo ya sé esto, yo ya sé aquello, sé que no debo hacer esto. A veces caigo, lo vuelvo a hacer. Señor, por favor, de rodillas, hermanos, de rodillas. Dile al Señor: por favor, ayúdame, porque yo te estoy fallando en esto y yo sé que esto me puede traer consecuencias. Ayúdame a hacerlo. Israel falló, hermanos, en su viña, en el plan de Dios, y se lo pasó a la iglesia.
Precisamente, hermanos, 35 años después, cuando el Señor Jesucristo envió a los apóstoles y Él ascendió a los cielos, todo eso fue destruido. La ciudad de Jerusalén, el templo, aquel templo majestuoso en el cual ellos tenían su confianza, su orgullo, la ciudad que según ellos nunca iba a ser destruida. Y lo decían en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, que pues, esa era su confianza, hermanos. Porque ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y sí lo eran realmente, como nosotros somos la iglesia. Sí lo eran. Pero Dios quiere obediencia porque Él es el dueño de todo, hermano. Él es el Todopoderoso. Él es el creador de este planeta Tierra. Él es el creador de todo. Y si tú lees en el Apocalipsis, dice que esto va a desaparecer. ¡Bum! Se va a desaparecer. Y luego pasaremos a una tierra nueva, un cielo nuevo. Y cuando descenderá la nueva Jerusalén, y ahí nos iremos a vivir, hermanos. Esto no es para siempre, esto no es eterno. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús, el Dios creador de todas las cosas. Ahora, Dios quiere, hermanos, que nosotros no le fallemos como lo hicieron ellos. Nosotros somos como luminares que reflejamos o debemos de reflejar la luz de Cristo. La luz de su amor, la luz del amor de Jesucristo, porque no es nuestro amor, hermanos, es el amor de Cristo. Es Cristo el que nos constriñe con su amor, porque nos salvó, porque nos rescató. Así que tenemos que tener cuidado y no nos pase como el pueblo de Israel. Fíjese, vamos al libro de Efesios, por favor, a la epístola de Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo 11. Y aquí el apóstol Pablo hace un llamado a recordarnos de dónde el Señor nos sacó. Y nos dice que estábamos sin Dios y sin esperanza, hermanos. O sea que si hubiéramos muerto de esa manera, ¿dónde estuviéramos ahorita? En el infierno, hermanos. En la vida que yo llevaba, me pongo de ejemplo, borracho, manejando, sintiéndose uno como que todo lo puedes, te sientes el dueño de todo el mundo y que nada te puede pasar. Siente uno como que no, y anda uno haciendo cada tontería. Y si hubiera muerto en un accidente o de alguna manera, o simple y sencillamente me da un infarto y el corazón se para, estuviera en el infierno. En el infierno estuviera. Pero gracias a Dios, hermano, por su misericordia. Porque solamente por su misericordia. No porque es muy inteligente, no porque sea muy especial, no porque sea nada, pues no era nada. Pero la misericordia de Dios, gracias a Dios que un día le creí. Eso sí es cierto. Un día le creí. Lo acepté como mi Señor y Salvador cuando me di cuenta que estaba perdido y que mi vida sin Cristo iba a pasar la eternidad en el infierno. Mire lo que dice el 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, paganos, como usted quiera, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿verdad? Estábamos sin Cristo, hermanos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el mundo. Así como está mucha gente, hermanos, perdida en el mundo. Mucha gente. Salimos ahorita a la tienda, al restaurante, y muchas de esas personas están sin Cristo, están sin Dios y están perdidos, hermanos, sin esperanza.
Y nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, los que antes estábamos sin Cristo, pero ahora tenemos a Cristo, tenemos que ser ejemplo a esas personas. Por medio del testimonio, y si se presta la oportunidad, confesar a Cristo con esas personas. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo. Importante, hermanos. Importante. Por la sangre de Cristo somos hechos cercanos, somos hechos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, esa sangre, hermanos, fue derramada. Esa sangre salió del cuerpo de Cristo. Esa sangre costó mucho dolor para que saliera de ahí. Mucho sacrificio, latigazos, clavos, colgado en la cruz por horas, sufriendo, derramando su sangre en un tormento, en un dolor. Esa sangre, hermanos, fue derramada en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora nosotros, el Señor quiere que seamos testigos del poder de Dios. Testigos, nosotros que no éramos, pero que ahora somos, que nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Cristo Jesús. Dice, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, el pueblo de Israel y nosotros, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Los judíos que fueron desechados pueden venir a ser parte, pero tienen que creer en Cristo Jesús. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Los que están fuera, los gentiles que no han creído, tienen que creer en Cristo. Todos tienen que creer en Cristo para poder de que entren al cielo. Todos en Cristo. Y esa es la única manera para entrar al cielo, a través de Jesucristo. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca, pues era el pueblo de Israel, porque ellos tenían la ley, tenían la palabra. Nosotros no estábamos bien ignorantes, no teníamos nada. Pero tanto los que estaban lejos como los que estaban cerca, en Cristo podemos tener la salvación. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, por el Espíritu Santo, que podemos entrar al Padre. ¿Y dónde está el Padre? En los cielos. Entrar al cielo. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, tenemos que continuar aprendiendo, edificándonos con las epístolas que tenemos aquí en la palabra de Dios, para ir creciendo, para estar arraigados, para estar fundamentados en Cristo Jesús. Dice los profetas, los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, cuando el pueblo de Israel, hermanos, estaba en su plena apostasía al máximo, había personas fieles que amaban al Señor y le servían con integridad, tales como Ana, la profetisa, Simeón, Juan el Bautista, Zacarías, Elizabeth, María y José y los profetas. No
todos estaban perdidos. No todos estaban perdidos. Había personas que amaban al Señor y que le servían. Ahora, a la iglesia, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de apostasía, mucha apostasía. El apóstol Pablo mismo, quien escribió esta epístola a los mismos efesios, les previno, les habló en el capítulo 20 de los Hechos. Por favor, hermanos, no pierda Efesios, pero vamos a Hechos 20. Dice el apóstol Pablo en el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En otras palabras, hermanos, tenemos que tener cuidado, ser cuidadosos. Le dice el apóstol Pablo a los obispos de la iglesia de Efeso, dice, por tanto, mirad por vosotros mismos. O sea, mirad por nosotros mismos. Miren por ustedes. Tengan cuidado de ustedes mismos y por todo el rebaño. Y por todo el rebaño donde el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Para apacentar, o sea, para alimentar, para cuidar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? La iglesia es de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos solamente siervos de Dios. Solamente somos personas cuidadores. Y como dije el miércoles, no tenemos por qué sentirnos superiores. Hermanos, estamos rodeados de debilidad, reconociendo que nosotros también fallamos al Señor. Tenemos que depender de Él y todos, no solo yo, todos debemos depender del Señor Jesucristo. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, o sea, después de que yo me vaya, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, van a tratar de hacer daño. Lo que nos da a entender, hermanos, que en un futuro, en la misma iglesia, personas de la iglesia se iban a levantar para arrastrar al rebaño con falsas enseñanzas. Y es lo que está sucediendo, hermanos. Lo estamos viendo. Estamos viendo mucho de eso. Dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Mire, cuando el Señor Jesucristo, cuando nació y cuando estaba creciendo, en ese momento estaba la apostasía terriblemente bien al máximo. Pero aún así había personas que amaban al Señor Jesucristo, como lo hay, hermanos, en las iglesias de hoy en nuestros días. Pero sí es verdad que estamos viviendo una apostasía terrible. Pero nosotros, tú que amas al Señor Jesucristo, tenemos que ser cuidadosos de la doctrina. No participar de las obras infructuosas de las tinieblas, pero tenemos que ser luz a aquellas personas. Tenemos que ser luz a las personas que están siendo arrastradas, a las personas que están equivocadas, porque ese es el plan de Dios para contigo, para conmigo. Dice en Filipenses, unas hojitas más adelantito, hermanos, por favor, en el capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en la salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que hace todas las cosas, hermano. Por eso digo, nosotros tenemos que depender de Él. Nosotros no somos nada, hermano. Somos humanos, somos sus criaturas, somos sus siervos inútiles. Tenemos que depender de Él. Dice, porque Él es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer. Ahora, a veces no queremos, ¿verdad? No queremos. Pero tenemos que reconocer que debemos de querer
y decir, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame. Fíjate, dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo, en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, tomados de la palabra de Dios, tomados o edificados en los apóstoles, hermanos, en lo que ellos nos dejaron por la inspiración del Espíritu Santo. Dice el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros. Fíjese, volvemos a Efesios, por favor, hermanos, en el capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y luego dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, versículo 21, bien coordinado, o sea, bien organizadito, bien ordenado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, gracias a Dios por la misericordia del Señor para con nosotros. Yo no sé cuál es tu lucha, qué es lo que no quieres hacer y todavía lo sigues haciendo y que ya sabes que es pecado. Tienes que pedirle al Señor, por favor, ayúdame, Señor, porque te estoy fallando. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque, hermano, la ayuda viene de Él. La ayuda viene de Él. Hay cosas, hermano, que si no le pedimos a Él, Él no va a hacer nada, pero cuando estamos pidiéndole, va a llegar el momento que aquello desaparece y ni cuenta te vas a dar. Pero hay que estárselo pidiendo al Señor. ¿Quieres ser más fiel al Señor? Pídele a Dios. Humíllate delante del Señor. ¿Quieres tener más hambre de la palabra de Dios? Pídeselo a Dios. Pídeselo al Señor. ¿Quieres tener una mejor relación, mejor comunión con Dios? ¿Quieres pasar más tiempo con Él en oración? Pídeselo al Señor. ¿Quieres que algo mejore en tu vida, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos? Pídeselo a Dios, hermanos. Pídeselo al Señor. Dice la palabra de Dios que traigamos a Él todas nuestras peticiones, todos nuestros afanes, todo lo que tú sientes que necesitas, tráeselo al Señor en oración y ruego y con acción de gracias. Acción de gracias reconociendo que Él lo va a hacer y que te lo va a cumplir, porque todas las promesas del Señor Jesús son sí. Todas las promesas de Dios son sí en el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Si tú quieres pasar al altar, bienvenido. O si quieres orar ahí, está bien. Padre, venimos a usted, Señor. Ayúdenos a no llenarnos de orgullo, como le pasó al pueblo de Israel,